En un pequeño pueblo, una niña le regaló a su padre un dibujo lleno de colores y garabatos. Aunque el dibujo carecía de proporciones perfectas, el padre se emocionó y lo colgó en la pared más visible de la casa. Para el padre, ese dibujo representaba el amor de su hija. ¿Puede el hombre ofrecer algo a Dios? ¿Hay algo que podemos hacer para agradar a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Se agrada a Él? ¿Es posible agradarlo? Bienvenido a esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder conocer un Dios que se regocija y cómo agradar a Dios. Y desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer de este maravilloso Dios que se regocija con sus hijos, entonces te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video y por supuesto a compartir las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla y si quieres que te envíe el enlace de cada clase semanal, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. ¿Tienes un motivo de oración? Puedes escribirlo aquí en los comentarios porque somos una comunidad internacional que oramos los unos por los otros. Y por supuesto, puedes dejarnos también en los comentarios el país desde donde tú te unes a esta familia de fe. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de la Biblia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das tu palabra y en este momento pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en dos secciones. En la primera sección vamos a la luz de la Biblia a conocer un Dios que se regocija. Y en la segunda sección vamos a descubrir cómo agradar a Dios. Vamos entonces para nuestra primera sección, conocer un Dios que se regocija. Y vamos a leer Lucas capítulo 15, el verso 23 y 24. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una parábola presentada por el Señor Jesús para darnos a conocer cómo es Dios. ¿Sabes que una de las principales tareas que cada persona que se acerca, que se aproxima a la palabra de Dios, necesita hacer es conocer a Dios? Porque el propósito, la finalidad de la Biblia es que tú puedas tener una relación con Dios. Ahora, para que tú puedas tener una relación con Dios, tú necesitas conocerlo a Él. Nadie se relaciona con desconocidos. Eso tú debes haberlo aprendido desde temprana edad. Tus padres, la familia, en la escuela, en el colegio te enseñaron que no se conversa con desconocidos, no se habla con gente desconocida. Es decir, no existe una relación con un desconocido. Tú no puedes tener una relación con Dios mientras no conozcas verdaderamente quién es Dios. Si tú quieres tener una relación estrecha con Dios, entonces tú necesitas conocer verdaderamente cómo es Él. Ahora, para muchas personas, Dios es un Dios serio, un Dios que no se alegra, es un Dios que está mirando a las personas, lo que hacen, para ver en qué momento se equivocan. Y entonces como que tienen en su mente la idea de un Dios que a la verdad no es el Dios que la Biblia presenta. La Biblia nos muestra un Dios alegre, un Dios que se goza, un Dios que se regocija.
Y mira en esta parábola las palabras que se emplean para representar el sentir de Dios. Porque en la parábola que Jesús está presentando de un padre que tiene 2 hijos y uno de ellos se ha ido lejos, el padre se regocija al ver al hijo volver para la casa. Y las palabras que se usan en los textos que nosotros hemos leído de Lucas capítulo 15 son fiesta, es comida, es un momento de regocijo y hay un motivo y hay una causa. La causa es que ese hijo estaba, de acuerdo a las palabras que usa el padre, estaba muerto. Muerto era, pero ahora está con el padre. ¿Ese es un motivo grande para alegrarse? Por supuesto que sí, porque este hijo se ha ido lejos de la casa. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos en la parábola, pero ha sido un tiempo suficiente para que este hijo que se va de la casa pueda gastar todo lo que él había recibido de su propio padre. ¿Qué nos presenta esta parábola? No solamente nos presenta el amor del Padre, sino que nos presenta la actitud, cómo el Padre se relaciona con ese hijo que se ha ido de la casa y que ahora está regresando. En ese sentido, nosotros podemos conocer que Dios es un Dios que se regocija, es un Dios que se alegra. No es un Dios gruñón, no es un Dios que está enojado todo el tiempo, en todo momento. Ponte por un momento a pensar, para ti, ¿quién es Dios y cómo es Él? ¿Has tenido en tu mente alguna idea, alguna imagen acerca de Dios de esa forma distorsionada? Y fíjate que esto no necesariamente tiene que ser una idea que se hace mucha gente que no lee la Biblia, que no va a una iglesia o que no pertenece a una denominación religiosa. No. ¿Sabes que estas ideas distorsionadas acerca de Dios la tiene mucha gente que lee la Biblia, que dedica tiempo para estudiar la Biblia? Solamente que va para la Biblia con prejuicios, con preconceptos, con sus razonamientos, con la lógica humana, con las formas como los seres humanos nos relacionamos y cree que Dios tiene el mismo tipo de relacionamiento como los seres humanos tienen, entonces así Dios se relaciona con el hombre. Pero la Biblia nos presenta que Dios es Dios, Dios es diferente, Dios no es hombre. Ahora mira, qué triste es encontrar a muchas personas, a muchos cristianos, que se espacian en aspectos que nos presentan el enojo o la ira de Dios, dejando a un lado la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Entonces, hay mucha gente que pareciera que sus textos favoritos de la Biblia son la ira de Dios. Sí, porque Dios está airado por el pecado, Dios está airado con los rebeldes, Dios está airado con la gente que desobedece y tiene una idea acerca de Dios, como si fuese una persona que está allí completamente molesta con el ser humano. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en quien tú crees. Ese es el Dios que tú has conocido. ¿Cómo es el Dios en quien tú crees? ¿Cómo es el Dios con quien tú te relacionas? ¿Cómo es el Dios que tú has aprendido a conocer a través de la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos con detenimiento la Biblia, desde el principio hasta el final, nos encontramos que Dios es un Dios de amor. Su naturaleza es amor. Y como Dios es amor, Dios entonces se relaciona con sus hijos con misericordia. Y esa relación que Dios tiene con sus hijos con misericordia, pues produce en el corazón de Dios regocijo. Por eso es que la Biblia nos enseña que Dios se regocija. Mira una vez más en las palabras de esta parábola presentada por Jesús,
conocida como una parábola del hijo pródigo, cuando en realidad el mayor significado nosotros lo encontramos en el Padre, porque es el Padre quien se regocija, es el Padre quien hace una fiesta, es el Padre quien quiere pasar un momento agradable con ese hijo que se ha perdido. Y entonces dice, hagamos fiesta, y comenzaron a regocijarse. Un Dios que se regocija con sus hijos, que se regocija cuando ve que estas personas que por algún momento en la vida se fueron lejos de Él, siguieron sus propios caminos, andaron tras sus propios pasos, pero volvieron a Él. Entonces, ¿cómo Dios se regocija? Dios se regocija cuando ve a sus hijos volver a Él. Eso produce para Dios gozo, eso produce para Dios alegría. Y por eso la palabra del Señor reiteradas veces dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No mires tus errores, no mires tus caídas, no mires tus fracasos, cuántas veces te has golpeado, cuántas veces estuviste frustrado, caído, derrotado. Puedes levantarte, como este hijo se levantó de su fracaso, arrepentido, y fue para su padre, y el padre lo recibió. Ahora, aquí hay algo bastante interesante, porque siempre, mira una cosa, la lógica humana, el razonamiento humano no encaja con el amor de Dios. Nunca va a encajar. Si tú quieres colocar el amor de Dios en los estándares humanos, nunca va a encajar. Y vas a distorsionar el amor de Dios. ¿Por qué? En esta parábola, el otro hijo que se ha quedado en la casa, él no ha ido a malgastar el dinero de su padre, él nunca se alejó de la familia, estuvo allí con su padre. Cuando ve que el hijo regresa para la casa y que el padre ha hecho una fiesta, este hijo se incomoda, este hijo se siente mal, este hijo no siente alegría por el arrepentimiento de su hermano. ¿Por qué? Porque en sus estándares, porque en su razonamiento, porque en su lógica, este hombre, este hermano, este hijo que ha gastado todo, no merece el perdón de Dios, no merece el perdón de su padre, no merece el amor, el favor, la misericordia y la gracia de su padre. No merece eso. ¿Por qué? Una vez más, porque en los estándares humanos, el mérito va siempre por delante. Entonces, necesitas hacer algo bueno para merecer algo bueno. Y si haces algo malo, entonces mereces que te pase algo malo. Ahora, con ese razonamiento humano, con esos estándares humanos, mucha gente quiere relacionarse con Dios. Y cuando lee la Biblia y cuando comienza a conocer a Dios, cree que Dios se relaciona así. Pero lo que esta parábola nos muestra es que Dios va más allá de cualquier lógica o razonamiento humano. Que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios no encaja con el razonamiento humano. Porque si Dios actuara como el hombre actúa, o si Dios hiciera como el razonamiento humano, la lógica humana lo dice que debería ser, entonces el padre de la parábola no hubiese recibido al hijo. Le hubiese dicho, mira, tú gastaste todo. Tú no puedes venir aquí y decir, padre, estoy arrepentido. No, tú quédate allí, afuera. Tú ya no mereces un espacio en esta familia. Para ti ya no hay lugar. Eso podría ser en la lógica humana. Eso podría ser en el relacionamiento entre seres humanos, porque así se relaciona lamentablemente el ser humano. Pero así no es el relacionamiento de Dios con sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos conociendo cómo es Dios y estamos conociendo un Dios que se regocija, no un Dios que está con
el ceño fruncido mirando tus errores, tus fracasos, tus caídas para señalar tu pecado, para decir lo rebelde que eres o para pisarte ahí en la miseria del pecado en la que estás. ¿Sabes que hay muchos cristianos, mira, que llevan el nombre de cristianos y quieren ser defensores de Dios, quieren convertirse en abogados de Dios, en defensores de la Biblia, de la palabra, de la justicia de Dios? Y andan por la vida señalando el pecado de mucha gente. Hay personas que incluso haciendo uso de un servicio religioso, de una posición o de un espacio en el culto o en el servicio de la iglesia, que tratan de tomar la Biblia, el púlpito, como si fuese un látigo para corregir y castigar el pecado de la gente, para señalar lo que están haciendo. Mira, Dios no es ese Dios. Si tú tienes en tu mente la imagen de un Dios así, entonces tú no conoces al Dios de la Biblia. Tú no tienes todavía una experiencia real con Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios que se regocija con el pecador arrepentido. Sí, viene el pecador y Dios lo recibe y Dios lo acepta, Dios lo abraza, Dios lo recibe, Dios lo perdona, Dios le ofrece su gracia, Dios le ofrece su misericordia. ¿Cuánto dolor sienten las personas que no conocen a ese Dios maravilloso al saber de que esto es lo que la Biblia presenta? Porque quieren que la Biblia enseñe de que ese pecador ahora tiene que vivir una vida llena de dolor y de sufrimiento por haberse apartado de Dios. ¿Y qué enseña la parábola? ¿Qué nos enseña en Lucas capítulo 15? ¿Nos enseña eso? No, la parábola no enseña eso. La parábola enseña que Dios se regocija cuando sus hijos vuelven a Él arrepentidos. Así que gózate, alégrate en ese Dios maravilloso. Puede que hayas caído, puede que te hayas frustrado, puede que hayas cometido X cosas en la vida, pero si tú vuelves arrepentido a Dios, con toda seguridad, que Dios se va a regocijar de que tú puedas volver para Él. Vamos a leer ahora Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra será desposada. Además de que mucha gente tiene la idea de un Dios serio, un Dios molesto, un Dios airado, un Dios que siempre está mirando a la gente con enojo, además de eso, hay muchos cristianos, hay mucha gente que tiene la idea de un Dios lejano. ¿Pero Dios es un Dios lejano? Para mucha gente sí. Porque Dios está allí arriba en el cielo, tan distante, Él en su trono con los ángeles que le cantan y le alaban, mientras tú, pobre hombre, estás aquí en esta tierra, en este mundo lleno de dolor, sufrimiento, de muerte, llorando, lamentándote. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Tú quieres creer en un Dios así o crees en un Dios de esa naturaleza? ¿Es ese el Dios de la Biblia? Pues por supuesto que no. Y estamos nosotros aquí estudiando cómo es el Dios de la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos conocer un Dios que se regocija con sus hijos? El texto bíblico dice, nunca más te llamarán desamparada. ¿Qué significa desamparada? ¿Qué significa una persona desamparada? Una persona abandonada. Y sabes que en los círculos religiosos existen corrientes como por ejemplo aquellos que pues aceptan sí que Dios existe, pero que Dios al crear este mundo, entonces que luego cayó en pecado, lo dejó al abandono. Creen en un Dios, pero en un mundo abandonado por Dios. Nosotros creemos en ese Dios. ¿Crees tú en un Dios que abandona a sus hijos?
¿Crees en un Dios que desampara a sus hijos? El texto de Isaías 62:4 dice, nunca más te llamarán desamparada. ¿Por qué? Porque Dios no desampara a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios se regocija con sus hijos. ¿Y cómo Dios se regocija de sus hijos? Mira lo que dice Sofonías capítulo 3, el verso 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Dios, de acuerdo al pasaje bíblico, se regocija en habitar en medio de sus hijos. Jehová está en medio de ti. Y Dios habitando en medio de su pueblo trae para él regocijo, trae para él alegría, gozo. Por eso es que el Señor pidió al pueblo de Israel levantar un santuario. Y la Biblia nos dice que cuando Dios le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Habitar en medio de su pueblo, habitar en medio de sus hijos. Cuando la Biblia presenta a Jesús como Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios que está allá lejos disfrutando de la santidad del cielo, un Dios que está allá regocijándose con los ángeles en el cielo, mientras sus hijos pecadores en este mundo están lamentándose. No, esa no es la relación de Dios con la humanidad. La relación de Dios con el hombre es que Él se regocija de habitar en medio de su pueblo, de vivir, en otras palabras, de vivir contigo, de que tú puedas vivir con Él. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú dedicas tu vida entera a vivir con Dios, entonces eso produce alegría para Dios, eso produce regocijo para Dios. Una vez más lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 17, Jehová está en medio de ti. Dios no quiere estar distante, lejos, afuera, no. Dios quiere estar en medio, en tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tu iglesia, en medio de la congregación, en medio de su pueblo. Y habitar Dios en medio de sus hijos trae para él regocijo. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que se regocija con sus hijos. Mira, si tú eres un padre de familia, si tú eres una mamá, te pregunto, ¿te regocijas tú de pasar tiempo con tus hijos? Por supuesto que sí. Ese es un momento muy agradable, ese es los mejores momentos en la vida de una persona, de una familia. Son justamente los momentos que pasan los padres con los hijos. Ahora, ¿cuánto más Dios? La palabra del Señor quiere enseñarnos a nosotros a conocer a ese Dios que se alegra y que se regocija de vivir cada día contigo y que tú puedas ser consciente de que el Dios a quien tú sirves, de que el Dios a quien tú conoces es un Dios que se alegra de habitar en medio tuyo, que se regocija de estar contigo, que se siente feliz de estar contigo. Porque no solamente es que Dios nos ama, y ya hemos visto 2 ediciones, 2 videos anteriores donde hemos estudiado acerca del amor de Dios, pero el amor de Dios se expresa, el amor de Dios se evidencia, el amor de Dios se vive, se siente. ¿Y cómo se siente el amor de Dios? Se siente en el regocijo que Dios tiene de habitar con sus hijos. Tú no puedes decir, Dios me ama, un Dios serio. Dios me ama, pero Dios no se alegra. Dios sí, Dios me ama, pero cuando yo caigo en pecados, cuando yo cometo errores, ahí está Dios molesto conmigo. ¿Ese es el Dios que tú conoces? Pues la palabra del Señor, la Biblia, nos está ayudando a conocer verdaderamente quién es Él, quién es Dios.
Y vamos a leer Proverbios 15, el verso 8 y 9. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. Lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios se regocija en la bondad. Ahora, para muchas personas, incluso para muchos cristianos, les gustaría que la Biblia diga que Dios no ama a los injustos. Hay muchas personas que les gustaría que la Biblia diga que Dios no ama a los malvados, pero eso no es lo que la Biblia dice, porque algunos entienden mal cuando el texto bíblico termina diciendo que Él ama al que sigue la justicia. Entonces más o menos razonan así, porque acuérdate una vez más, siempre el razonamiento humano pues trata de levantarse sobre la palabra de Dios. Y entonces dice, muy bien, si la Biblia dice que Él ama al que sigue la justicia, entonces Dios no ama al injusto. Pues déjame decirte una cosa, que eso no dice la Biblia. ¿Qué entonces es lo que la Biblia nos está diciendo? La Biblia es clara al señalar que Dios ama a todos. Lo hemos estudiado ya aquí en los videos anteriores. Dios ama a todos sin condición. Dios ama a los justos, Dios ama a los injustos. Dios ama a los que le aman, Dios ama a los que no lo aman. Dios ama a los que lo aceptan, Dios ama a los que lo rechazan. El amor de Dios no está condicionado por lo que el ser humano pueda hacer. El amor de Dios se da, pero se manifiesta aquí la justicia de Dios, porque el texto bíblico dice que abominable es para Jehová el camino del malvado. Es decir, el camino del malvado para Dios es abominación. El camino del malvado para Dios no le trae regocijo, no le trae alegría, no le trae gozo. Y no es que no le trae alegría porque Dios dice, estás pisoteando mis mandamientos. No es que no le trae alegría porque Dios dice, estás quebrantando mi ley y por eso no le trae alegría a Dios el camino abominable de los impíos. No trae alegría a Dios por el hecho de que cuando el ser humano anda en sus caminos de perversidad, el ser humano se destruye a sí mismo y por lo tanto el ser humano va a sufrir las consecuencias de pisotear la palabra de Dios, va a sufrir las consecuencias de pisotear la ley de Dios, va a sufrir las consecuencias de su camino malvado, de su abominación la cual anda. Y eso no le trae regocijo a Dios. No es que Dios no lo ame, sino que Dios no se regocija en su pecado. Dios no se regocija en sus malos caminos. Lo que el texto bíblico está diciendo es que Dios se regocija, Dios se alegra, Dios ama al que sigue la justicia, porque el que sigue la justicia no solamente va a seguir la justicia y Dios dice, muy bien, qué lindo de que aquí están estas personas que están siguiendo la justicia, estas personas que están obedeciendo mi palabra, que están obedeciendo mi ley, sino por el hecho de que al seguir el camino de Dios, ellos están viviendo en el amor de Dios y Dios ve eso con regocijo. Por eso es que Dios se regocija en la bondad. Hemos visto entonces aquí 3 cosas básicas que regocija a Dios. Dios es un Dios que se regocija cuando el pecador arrepentido vuelve a Él. Dios se regocija en habitar en medio de su pueblo y Dios se regocija en la bondad. Si así es entonces Dios, un Dios que se regocija, un Dios que se alegra, un Dios que se goza, entonces, ¿cómo agradar a Dios? Y esta es
nuestra segunda sección en nuestro estudio. Y para desarrollar esta sección vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Imposible agradar a Dios. Mira que cuando la Biblia nos presenta diferentes conceptos, ideas, grandes verdades, nosotros necesitamos leer con detenimiento lo que la Biblia enseña, porque ya hemos comentado que hay muchas personas, muchos cristianos que toman un versículo de la Biblia para sacar una enseñanza, que toman una frase de la Biblia para sacar una conclusión. Entonces, cuando el texto bíblico dice, sin fe es imposible agradar a Dios, aunque tú no lo creas, hay muchas personas que se quedan solo con dos palabras, solo con una frase corta. Imposible agradar a Dios. Entonces dicen, hagas lo que hagas, Dios no se va a agradar nunca. Imposible agradar a Dios. ¿Eso es lo que el texto bíblico está enseñando? ¿Es eso lo que la Biblia nos presenta? Pues tomar una frase y sacarla fuera de su contexto es injusto. No es honesto en el estudio de la Biblia. Nosotros necesitamos leer todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Y lo que la Biblia nos está diciendo no es que es imposible agradar a Dios. Dios agradándose, pues eso es lo que la Biblia está diciendo. Dios se agrada. Si Dios se regocija, es porque Dios se agrada. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? El texto bíblico es claro al señalar, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Dios pone aquí este elemento fundamental que nosotros necesitamos comprender, que nosotros necesitamos aceptar, que podamos nosotros saber qué es lo que Dios nos está diciendo cuando coloca la fe en la relación con el agrado de Dios. Porque mira, las cosas de la palabra del Señor, las cosas bíblicas, los caminos de Dios no son complejos, no son difíciles. Es el ser humano muchas veces que hace de la palabra de Dios algo complejo y tratando de usar recursos, medios, palabras para hacer algo complejo de la Biblia. Y hay mucha gente que le gusta hacer compleja la Biblia, pero la Biblia no es compleja. La Biblia es sencilla para que tú y yo podamos comprender la esencia de la salvación de Dios por amor a nosotros. Ahora, así como el amor de Dios es tan sencillo, es tan básico, que nosotros necesitamos solamente aceptar, así también la fe. Solamente que cuando hablamos de la fe, entonces para mucha gente, para muchas personas, hablar de la fe, pues es un tema muy grande. Es como si fuese una doctrina inmensa, un dogma, un concepto tan grande y tan complejo que nunca lo vamos a alcanzar. Y entonces, si no se puede tener esa clase de fe, de esa fe de la que se ha diseñado una idea, entonces pues a Dios nunca se lo va a agradar. Nunca puede el ser humano agradar a Dios. Pero necesitamos saber cómo proviene la fe y de qué fe está hablando la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fe? En primer lugar, nosotros necesitamos comprender de que la fe es un don de Dios. Porque cuando tú lees, sin fe es imposible agradar a Dios, para allí ya mucha gente comienza un poco triste y ya comienza a sentirse mal, porque se mira a sí mismo y dice, mi fe es tan pequeñita. Otros dicen, pero yo no tengo fe. Pero mi fe, ¿cómo es mi fe? Y sabes que en lugar de tener esperanza en lo que la Biblia presenta, al leer Hebreos capítulo 11, terminan desalentados, porque dicen, yo nunca puedo tener esa clase de fe. Yo no tengo esa fe. Esa fe que presenta Hebreos 11 pareciera ser la fe
tan lejana. Pero tú necesitas saber de que la fe es un don de Dios. La fe proviene de Dios. Si tú lees Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios y te miras a ti mismo, ya estás perdido. Ya comenzaste mal. Ya comienzas a desilusionarte. Ya comienzas a desesperarte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estoy muerto. Mucha gente dice así, yo estoy entonces perdido. No tengo fe. Pero ¿está hablando de tu fe o de la fe de quién? Pastor, pero si no es mi fe, entonces ¿la fe de quién? Si la fe es un don de Dios que el Señor da, que el Señor regala, que el Señor otorga, que Dios desarrolla en la vida de una persona, entonces esa es la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces yo te invito a que tú puedas ir a través de las páginas de la Biblia conociendo acerca de la fe de Jesús. Porque no se trata de tu fe, sino se trata de tener la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Acuérdate que en Apocalipsis 14:12 nos dice que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que no se va a tratar de la fe que tú tienes. Se trata de la fe de Jesús en tu vida. Entonces, no es por medio de tu fe, porque mira, si tú piensas así, es mi fe, entonces tú ya estás pensando en méritos, tú ya estás pensando en obras, tú ya estás pensando de que la salvación la logras porque tú tienes fe en Dios, y eso sería salvación por obras. Pero pastor, la salvación no es por la fe. Acuérdate que Efesios capítulo 2, el verso 8 nos dice que sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. La salvación es don de Dios. La gracia es don de Dios. La fe es don de Dios. Entonces, no es tu fe, sino se trata de la fe de Jesús desarrollada en tu vida. Así entonces, ¿cómo una persona puede agradar a Dios? No es por medio de ti. Entonces, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Por eso es que 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, una vez más, con este pasaje de la Biblia, este y el siguiente que nosotros vamos a explorar aquí, porque son pasajes tan sencillos, pero que al mismo tiempo tienen un significado tan profundo y que también han sido mal interpretados por muchas personas que con buena intención quieren agradar a Dios. Y entonces, como dice, yo quiero agradar a Dios, entonces tengo que hacer algo para agradarlo a Él. Pero la Biblia ya nos está diciendo que para agradar a Dios necesitamos fe. ¿La fe de qué? ¿La fe de quién? La fe no tuya, sino la fe de Jesús. Ahora, el texto de 1 Pedro 2:5 dice, para ofrecer. Y ahí viene una vez más lo que el ser humano necesita entender correctamente en lo que significa el texto bíblico. ¿Qué significa para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios? Cuando la gente lee aquí en la Biblia para ofrecer, entonces dice, yo tengo que ofrecer algo a Dios.
Y acuérdate tú que en la historia del cristianismo han habido épocas, iglesias que han usado este tipo de ideas, que hay que hacer algo, que hay que ofrecer algo para que Dios se agrade y otorgue, por lo tanto, su gracia y su salvación. Así se crearon muchas misas, así se crearon muchas penitencias, así se crearon muchas obras que la gente entendió, se le enseñó que tenía que hacer para alcanzar algo, porque tengo que hacer algo para agradar a Dios. Dios no me lo puede dar gratis así nada más. Tengo que hacer algo. Ahora mira, el texto bíblico dice, para ofrecer. Entonces, yo te pregunto, ¿tú tienes algo para ofrecer a Dios? ¿Hay algo que tú puedes ofrecer a Dios? Pastor, pero el texto bíblico dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La clave para comprender qué significa eso está en los sacrificios. Por supuesto que el texto bíblico está hablando de sacrificios espirituales, pero necesitamos nosotros comprender cómo se desarrollaban los sacrificios en la Biblia y saber a qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí. ¿Sabes que en el servicio del santuario se realizaban diferentes ritos, diferentes ceremonias, entre ellos los servicios diarios, los holocaustos, tanto en la mañana como en la tarde? Había otro número de ritos y ceremonias que se ofrecían, que se realizaban en el santuario. Pero este tipo de sacrificio diario era un sacrificio que Dios ofrecía en favor de la humanidad, en favor del pueblo. ¿Por qué? Porque representaba el ministerio de Jesús, que vendría como sacrificio para ofrecerse en beneficio de la humanidad. Entonces, es el sacrificio que Dios mismo ofrece para beneficio del hombre. No es algo que el hombre hace para beneficiarse de Dios. Por lo tanto, cuando el texto bíblico dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, está hablando de ese tipo de sacrificios. ¿Y cómo nosotros lo podemos corroborar? Porque el texto bíblico termina diciendo, por medio de Jesucristo. ¿Quién es el sacrificio? Jesucristo. Ahora, ¿quién ofreció ese sacrificio? ¿Lo ofreciste tú? ¿Ofreciste tú ese sacrificio para agradar a Dios? Por supuesto que no. Tú no ofreciste a Jesucristo. Jesús se ofreció a sí mismo. Y porque Jesús se ofreció a sí mismo, entonces ese sacrificio es agradable a Dios. Cuando el texto bíblico nos dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, lo que la Biblia te está llevando a ti es a que puedas comprender que para agradar a Dios lo que tú necesitas es tomar el sacrificio de Cristo y hacerlo tuyo. Hacer de Jesucristo tu sacrificio. Porque mientras tú no hagas de Cristo tu sacrificio para con Dios, tú querrás agradar a Dios con tus obras, con tus méritos, con tus acciones. Porque visto de esta forma, porque me peino de esta manera, porque no escucho tal música, porque no como tal cosa. Y gente cree, hay muchos cristianos que creen que pueden agradar a Dios porque hacen ese tipo de cosas. Cuando no se trata de esas cosas, se trata del sacrificio de Cristo y lo que Cristo hace en favor del ser humano. Por supuesto que todas esas prácticas de estilo de una vida cristiana han de ser el resultado de una persona que ha permitido que el sacrificio de Cristo haga una obra de transformación en su vida. Mientras no sean todo lo que el ser humano refleje, evidencia en su vida, el resultado de una entrega con Cristo,
con ese sacrificio de Cristo, no va a ser útil. Acuérdate tú de una cosa muy cierta. Mira, solo un ejemplo. Hay mucha gente que ha dejado de consumir alimentos, comida, que no es sana, ha seguido principios bíblicos en su alimentación, pero no porque quiere obedecer la Biblia, sino porque un médico se lo recetó. Y un médico le dijo, usted a partir de ahora no va a consumir cerdo. Y punto. No vino el Espíritu Santo sobre esa persona, no leyó Levítico ni leyó la Biblia. Simplemente una receta médica le cambió su estilo de alimentación. ¿Y significa eso que ya su vida está transformada agradando a Dios? Mientras lo que el ser humano no refleje, no haga como resultado de haber aceptado el sacrificio de Cristo en su vida, todo lo demás es efímero y no tiene sentido sino solamente una vida natural entregada en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos agradar entonces a Dios? Solo por medio de Jesucristo. ¿Y cómo se hace esa obra entonces de transformación? Mira lo que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, el verso 20-21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se trata de lo que tú tienes que hacer y cuánto cuesta al ser humano comprender que no se trata de lo que el hombre puede hacer, porque el ser humano no lo puede hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El texto bíblico es claro y dice, el Dios de paz. ¿De quién está hablando el pasaje bíblico? Mira, el pasaje bíblico coloca a diferentes personajes. El personaje del cual está comenzando a hablar dice, el Dios de paz. Mira lo que dice. El Dios de paz va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer el Dios de paz? Él va a hacer algo en vosotros. ¿Tú quisieras que el Dios de paz, Dios pueda hacer algo en ti? Pues todos queremos que Dios lo haga. ¿Cómo? Acá viene esta parte donde una vez más nosotros necesitamos leerlo con detenimiento, porque el pasaje bíblico dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer toda obra buena? Sí, yo quiero hacerlo, solamente que tú no lo vas a poder hacer. ¿Quién lo va a hacer? El Dios de paz. Dice el texto bíblico, haciendo Él en vosotros. ¿Quién Él? El Dios de paz. Él lo va a hacer en vosotros. ¿Qué va a hacer? Va a hacer toda obra buena. Esa obra buena no son tus obras, son las obras del Dios de paz en vosotros. Pero termina, el texto bíblico sigue diciendo así, lo que es agradable delante de Él. No es lo que tú vas a hacer agradable delante de Él, sino lo que Él va a hacer en vosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Por Jesucristo. Una vez más, por Jesucristo. Por eso es que solo podemos agradar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dios se regocija? Dios se regocija. ¿Dios es un Dios de gozo y de alegría? Sí, se regocija con sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros entonces agradar a Dios? No por nuestra obra, sino solo por medio de Jesucristo. Por eso es que tú necesitas tener la fe de Jesucristo, la fe de Jesús. Por eso tú necesitas creer plenamente en Jesús. Un día, un padre se acercó derrotado, triste, sufriendo por la vida de su hijo. El hijo había desde temprana edad sufrido con un espíritu inmundo.
El Padre trajo a ese hijo para que pueda ser sanado por los discípulos de Jesús, pero los discípulos no pudieron hacer nada por él. Ahora frente a Jesús, allí está este padre con su hijo, tal vez en sus brazos, llorando, sufriendo, queriendo un milagro en su vida, queriendo que Dios pueda hacer algo que por tanto tiempo ha esperado. ¿Podría Dios hacer algo por ese padre que está sufriendo? ¿Puede ser algo Dios por ti ahora mismo, en este momento en tu vida? Cuando este padre se presenta a Jesús, Jesús le dice algo bastante interesante al padre y le dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree. ¿Al que cree en quién? ¿Qué necesitaba creer ese padre? ¿Qué es lo que tú necesitas creer? ¿Conceptos? ¿Doctrinas? ¿Dogmas? ¿Qué necesitas creer? ¿En quién necesitas creer? La Biblia nos dice que ese padre, con ese hijo sufriente, en ese momento le dijo a Jesús: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer más en ti. ¿Sabes que de eso se trata la vida cristiana? De creer verdaderamente en Jesús. Y para que tú puedas creer en Jesús, tú necesitas conocer quién es Jesús en tu vida. Tú puedas conocer quién es verdaderamente Dios, cómo es verdaderamente Dios. Hay mucha gente que todavía no conoce verdaderamente a Dios. Conoce una doctrina, conoce una teoría, conoce un dogma, conoce una creencia, conoce un concepto, pero todavía no conoce personalmente a Dios. Todavía no conoce personalmente a Jesús. Todavía no cree en su gracia maravillosa. Todavía no cree en la misericordia de Jesús. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que todavía no creen en que Dios se regocija con sus hijos. Hay mucha gente que todavía cree en un Dios que está molesto con los pecadores y quiere que se pierdan. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Si tú quieres en este momento tomar una decisión de creer en Jesús, de tener la fe en Jesús, de tener la fe de Jesús, sin la cual es imposible agradar a Dios, entonces quiero invitarte a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: Señor, ayúdame a creer más en ti. ¿Quieres tú creer más en Jesús? Jesús no le dijo a este hombre: mira, ¿sabes qué? Vete de aquí y cuando tú tengas más fe, recién vienes y ahí yo te recibo. Cuando tú tengas más fe, entonces vienes y ahí yo sano a tu hijo. Dios no le dijo eso. Dios le dijo: cree. Y este hombre estuvo allí, aún en su incredulidad, aún en lo pequeño que pueda ser su fe. Pero esa fe en Jesús, esa fe es la fe que Dios quiere desarrollar en tu vida. ¿Quieres tú tener esa fe? ¿Quieres tener la fe de Jesús? ¿Quieres tú creer en ese Dios que se regocija contigo? Entonces escribe aquí: Señor, ayúdame a creer en ti. Y si tú quieres que más personas puedan conocer a este Dios de la Biblia, que se regocija con sus hijos, no en un Dios lejano, no en un Dios distante, no en un Dios que está molesto con el ser humano porque es un ser humano imperfecto. Somos imperfectos. Mientras estemos en este mundo, vivimos en pecado. Cometeremos errores, fracasaremos, caeremos, nos frustraremos. Te vas a golpear, te vas a herir. Pero en medio de tus imperfecciones, el Señor te sigue amando y el Señor te sigue sosteniendo. Por eso, si tú quieres que más personas puedan conocer a ese Dios maravilloso, yo te invito a que tú puedas tomar una decisión en tu corazón y que tú puedas decir: Señor, yo quiero compartir a Jesús con otras personas, que puedan conocer a ese Dios maravilloso que la Biblia nos presenta. Ahora aquí en este video tú has conocido un poco acerca de ese Dios maravilloso de la Biblia.
un Dios que se regocija, un Dios que se agrada por medio de Jesucristo. ¿Quieres que las personas puedan conocer a ese Jesús maravilloso, ese Dios maravilloso de la Biblia? Entonces puedes escribir aquí en los comentarios: Señor, quiero compartir de Jesús a otros. Comienza con tu familia, con tus amigos, comparte este video, comparte las clases de Biblia que todos los jueves nosotros estrenamos aquí en este canal para dar a conocer de la palabra de Dios a estas personas que todavía no lo conocen o que conocen a Dios, pero de una manera distorsionada, pero que a la luz de la palabra de Dios puedan corregir todas esas ideas erradas, falsas, y puedan verdaderamente conocer a Dios y tener un encuentro y una relación personal con el Señor. En este momento quiero orar para que tú te involucres en esta tarea de compartir de Jesús a otros, y también, por supuesto, vamos a orar porque esta es una comunidad donde personas de diferentes países escribieron aquí un motivo de oración. Padres pidiendo por sus hijos, familias que piden por sus hogares, personas que piden por su salud o por cualquier otra situación que dejaron aquí escrita. Somos una comunidad de fe. Lee esos pedidos de oración, ora en tu iglesia con más personas sobre estos motivos, haz reuniones de oración y aquí también vamos a orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella, y aquí hoy hemos podido conocer un Dios que se regocija, un Dios que se agrada con sus hijos, y eso es solo por medio de Jesucristo. Por eso te agradecemos por Jesucristo nuestro Salvador. Te agradecemos porque Jesucristo lo es todo en nuestra vida. Oramos por aquellas personas que se comprometen a involucrarse en la tarea de llevar tu palabra a otras personas, a compartir un estudio de la Biblia, una clase de Biblia, compartir, Señor, tu amor con otras personas. Pero también oramos por aquellos motivos de oración que fueron escritos aquí, por familias, por hijos, por la salud de gente que pueda estar enferma. Asístelos con tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a suscribirte a este canal, a que puedas compartir este video, a que puedas compartir las clases de Biblia que todos los jueves estrenamos en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla. Si tú quieres que te envíe el enlace de estas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla, o también puedes ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Te dejo aquí toda una serie de clases de Biblia para que tú puedas compartirlo en tus redes sociales, enviarlo en tus contactos de WhatsApp. Si tú quieres que más personas puedan estudiar conmigo la Biblia, solo tienes que enviar estas clases y ahí juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.